Bienvenidas una vez más al podcast de Menstrual, un podcast de Morgana Salud Menstrual. Mi nombre es Luna y como saben esta es una serie de episodios, como les comenté en el episodio anterior, en donde voy a estar entrevistando distintas mujeres que trabajan en el área de salud sexual desde distintos puntos de vista. Y hoy estoy con Flor de Maternando Mamá. Ella es dula y asesora en lactancia y tiene un taller hermoso que se llama Parir sin Miedo. Así que bueno, bienvenida Flor y como te comenté antes, Gracias, gracias por hacerte el tiempo. Flor gracias, tiene una gracias bebé Luna por... chiquitita, Sí, con un añito sí, recién gracias. cumplido y es difícil hacerse así una hora de tiempo, así Sí, que bueno. la maternidad misma, pero bueno, buenísimo porque nos convoca el tema. Sí, me encanta. Em, bueno, Flor, contanos un poco cómo nace Maternando Mamá. Bueno, Maternando Mamá empieza poco después, en el año 2018, más o menos un poco más de un año después de que nace mi primer hijo. Eh, Lamentablemente fue como un motivo medio extraño, un poco triste por el que nace Maternando Mamá, porque fue eh, un episodio de violencia obstétrica que yo tuve en el nacimiento de mi bebé. Yo quedé embarazada, no sabía nada del tema, ni sabía nada de parto. Sí tuve una dula, porque me habían recomendado, pero aún así hubo cosas que decidí, me equivoqué al decidir y bueno, tuve las consecuencias lamentablemente que muchas mujeres viven, que es vivir violencia obstétrica. Fue muy larga la experiencia, pero en resumidas cuentas, o lo más fuerte que puedo compartir, es que en el momento en que mi hijo estaba saliendo, a pesar de que me había súper informado, me había súper preparado, vino una profesional de la salud que estaba presenciando el parto y me agarró de los pelos. Así entró mi hijo a este mundo, eh, y eso hizo que yo entrara en una situación emocional muy difícil. Entré en una situación de estrés postraumático, tuve que entrar, obviamente, en un proceso de terapia, ¿no? De terapia, de acompañamiento psicológico, y en todo ese proceso una forma de sanar para mí fue decir, ¿qué voy a hacer con todo esto que tengo adentro, con todo este dolor? ¿Cómo lo voy a transformar para que a ninguna mujer le vuelva a pasar? Y así nació Maternando Mamá. Estaba yo tan colapsada emocionalmente que en un momento no entendía bien qué me pasaba y hasta sentí que la solución era mudarme de país. Mi esposo es colombiano, así que en pleno puerperio me mudé de país, me fui a Colombia y ahí empecé a acompañar mujeres y trabajé como voluntaria en la Liga de la Leche. Primero trabajé acompañando lactancias totalmente de forma empírica, solo como una madre. Fue muy hermoso. Y bueno, después decidí formarme como dula y compartir de lo que sabía en redes. Todo una revolución porque todavía no había llegado la pandemia, entonces lo online no, no Claro, se era algo. captaba muy bien, no se entendía el acompañamiento online. Y fue hermoso el proceso, pude acompañar un montón de mujeres de todo el mundo y así se fue transformando todo ese dolor que yo sentía en un montón de cosas maravillosas para los partos de otras mujeres, para evitarles que vivan lo que yo viví. Y ha sido, hasta el día de hoy, ya van 7 años y cada año se pone mejor. Qué hermoso propósito, qué doloroso, ¿no? Que haya nacido así, la verdad es lamentable, pero qué lindo lo que nació de eso, ¿no? Esa transformación. Em, no, bueno, increíble esto que contás, es como que me quedo como helada, no lo puedo Fuerte. creer. No, claro, yo igual te había escuchado, vos tenés un video donde contás eso en tu canal de YouTube. Sí. Yo he escuchado y también es como que digo, que esto no lo puedo creer. Y hace poco empecé a atender, yo soy psicóloga y bueno, me formo en salud sexual hace unos años y hace poco empecé a atender así en consultorio.
Y es Mm, increíble la cantidad, ya en poco tiempo, ya escuché a más de una mujer diciendo mm. alguna cuestión que le sucedió en ese momento y que pasan años y que no le cae la ficha hasta un tiempo después que eso fue violencia obstétrica o estas frases como es mi culpa, yo no sabía, era inconsciente, como mucha culpa, vergüenza de contarlo. Por eso también se me ocurrió hablar con vos de esto, porque la verdad que me pareció yo pensé que era algo raro. Y Mm. lo que más me preocupa es que está renaturalizado, ¿viste? Por eso, bueno, lo siguiente que te quería preguntar es, ¿qué es la violencia obstétrica? Porque justamente el problema es que yo creo que si pasa tanto tiempo hasta que estas mujeres dicen, che, esto me duele, y me lo cuentan llorando y me dicen, nunca lo había hablado, es porque evidentemente algo de eso está naturalizado, quizás, ¿no? Mirá, o sea, de verdad, Luna, te escucho lo que acabas de decir y sinceramente me da escalofrío. O sea, porque primero por haberlo vivido en primera persona, porque sé lo que duele, y segundo, por decir cómo esto sucede, o sea, cómo esto sucede y sucede tanto y nadie está hablando de esto, ¿no? O sea, en realidad somos Ujú. un montón de mujeres las que ya estamos empezando a hablar. Pero digo, oficialmente nadie habla de eso. Parece que las que hablamos somos como medias extrañas, medias, ¿no? Medias raras. Sí, de nicho, Y como que es muy sí, de... sí. Es más, vas a encontrar un montón de obstetras que obviamente no son obstetras del bien. Yo siempre digo, hay obstetras del bien y obstetras del mal. Y que te van a decir, ¿a quién estás escuchando vos? ¿No? ¿Qué andarás escuchando? Ah, te metiste en un grupito, ¿viste? Porque parece que somos una minoría las que hablamos de esto. Y la violencia obstétrica realmente está catalogada como un tipo de... Y me Ujú. da escalofríos escucharte porque el problema de la violencia obstétrica es que realmente está invisibilizada. Entonces, al estar invisibilizada, no se considera justamente un tipo de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque simplemente pareciera que nos hicieron creer que la violencia obstétrica en realidad eso es parir. O sea, en realidad aguantátela porque si vos querías tener un hijo, parir es eso. En ningún momento se hace la separación de que nos han violentado. Por eso por eso el discurso de las mujeres que no saben que fueron violentadas, el discurso que recibimos a veces de las abuelas o de las madres, o de la prima de la vecina, tal vez alguien más contemporáneo a nosotras, es, ay no, parir, no sabes qué horrible que es. Te atan las piernas, te dejan sin comer por 2 días, te dejan sin tomar agua, ¿no? Te dejan tirada en un pasillo muriéndote de frío desnuda. Eso no Eso lo es parir, escuché mucho. Eso lo eso es escuché violencia mucho, lo del obstétrica. pasillo. Pero La es del como, pasillo bueno, sí, es, así fue, estuve como horas en un pasillo, sí, sin ropa, con una frazada. ¿Qué? Yo no lo ay podía no, creer, digo, pero no, esto no, me está no. jodiendo. No, 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 no. Me pone Y la piel esto de que decís gallina porque que noto mucho incluso a veces en comentarios en redes sociales, como que si querés parir de otra manera, cuestionás algo, ya sos, no sé, Calu Rivero, o viste que dice cosas así, más voladas, o tenés un ¿qué querés delirio en la pileta místico. en tu casa? Claro, querés en la pileta en tu casa, estás de esa onda y vos decís, bueno, quizás sí, pero quizás no, capaz que quiero en un hospital, pero que me respeten, o sea, que no me violenten, ¿no? Obvio, Como hay todo un abanico totalmente. de entre la pileta y el hospital es como, de todas maneras puede ser de una forma mínimamente con respeto y obviamente amorosa. Es Eh, que nacer debería ser con respeto, no importa en qué contexto nacemos, ni en dónde, ni cómo. Debería ser con respeto porque justamente no tenemos partos las mujeres, tenemos hijos, que es lo que yo les digo siempre a las mamás. Entonces, ese nacimiento es único, es irrepetible, es irrecuperable. Y bueno, vos sabrás mejor que yo, o lo empezarás a notar si no lo sabías, deja una huella psíquica en la madre, en el bebé. De hecho, Ivonne Olza es una psiquiatra que ha estudiado muchísimo el impacto sí, neurológico y psíquico que queda en una madre y en un bebé
que se interfiere en la forma de nacer, que se les violenta, que es muy difícil de vivir después con eso. Obviamente se puede, obviamente se sale, obviamente se aprende a vivir con eso. Yo no sé si se sana del todo, pero no es cualquier cosa, no es chiste, no es algo para tomar por poco. Y es algo para tener en cuenta porque las mujeres nunca una mujer cuando está embarazada va a sospechar que las personas en las que ella va a confiar la vida suya y de su bebé la van a violentar. No, esas personas están para Sí. cuidar. Y la violencia obstétrica es eso, es un tipo de violencia de género que está ejercido de parte del sistema de salud hacia la mujer, hacia su bebé también. El bebé también es violentado. Muchas veces son violentados de maneras sutiles, otras veces son violentados de maneras graves, con secuelas Wow. graves, incluso físicas, incluso que comprometen su integridad o su vida, ¿sí? Sí, hay Es como una epidemia escalones, ¿no? En esto silenciosa. de... Sí, o sea, va escalando y en realidad es como una ruleta rusa, ¿no? O sea, algunas se llevan lo peor, otras se llevan pequeñas cosas, o sea, que no te dejen comer en tu parto es violencia obstétrica, ¿no? Que te prohíban beber es violencia obstétrica, pero que saquen a tu bebé y lo tironeen y le fracturen la clavícula es violencia obstétrica. Que Y te eso es como abran una práctica que es se algo que hace, puede porque lo he pasar si escuchado. tu equipo Sí. te trata de forma violenta, porque obviamente puede pasar, van a decir, puede pasar con un bebé súper grande, ¿sí? Puede pasar, pero ahora, si esta mamá es súper súper profunda la información que hay que adquirir para entender esto, ¿no? Pero si Ujú. una mamá puede tener un bebé grande, pero si esta mamá, vos la hiciste parir, acostada sobre su espalda. No la dejaste mover en todo el trabajo de parto que ella tiene que mover su pelvis para que el bebé fisiológicamente se vaya encajando. No la dejaste mover, la tenías atada más o menos a la camilla con el monitoreo. No le dejaste tomar, no la dejaste comer. Y después encima el bebé no bajaba, entonces te le tiraste encima, le hiciste una maniobra que le puede reventar el útero y no sé. Y después le tiraste al bebé y le quebraste la clavícula. Eso es violencia. Es que Esa sí, mamá. no hace falta, ya con lo que me estás contando, digo, y Claro, sí, la verdad a que es ver, violencia, no pero sé, hay que no porque haya decirlo, que ¿viste? aclarar, sí, sí, sí. Sí, por Hay que eso también, aclararlo. como para otras mujeres que nos estén escuchando, es como, ¿cómo te das cuenta si tuviste violencia obstétrica? Porque esto que te digo que es escalonado, por ahí yo he escuchado a veces comentarios, pero que a ellas les han, que ha dolido, ¿no? Una mujer me decía que le habían dicho, creo que cuando le estaban haciendo el tacto, porque yo como no pasé por esa experiencia tampoco entiendo bien todo el proceso, que eso está Claro, bueno, que me gusta, que es una de las cosas que vos también contás en tu curso, porque yo estoy viendo ahí el contenido y sí, todo, de, bueno, a es ver re cómo es el importante. proceso, qué está dentro de lo esperable y qué no, ya ahora más adelante vamos a que nos Sí, cuentes ahí un poquito, pero ella decía algo mm, así como, wow, ahora no te quejás cuando lo concebiste bien, claro, cuando lo concebiste bien que no te quejabas y ahora te quejas, una cosa totalmente claro, desubicada, que ella me lo contó y se largó a llorar y me dice, claro, yo nunca lo había dicho de vuelta en voz alta, y capaz que decís, sí, no tuvo algo físico así tan fuerte como lo que me estás comentando vos, pero eso ya, ese comentario ya es violento en esa situación donde hay mucha vulnerabilidad por parte, obviamente, de esa mamá, bueno, de cualquier mujer, primeriza o no, ¿no? Y también total. este aspecto Sí, medio de trauma, porque trauma es sí, algo como sí, inesperado, como decís vos, como algo que yo no me imaginé que iba a ser así, el momento más emocionante de mi vida y de pronto pasa algo totalmente inesperado que te congela. Por eso también esto, muchas mujeres, ay, no, no pude hacer nada, ¿no? Esto de la culpa de claro, cómo no pude decir, no, basta, esto no me gusta, esto me está doliendo. Y porque el trauma justamente es así, cuando es algo tan inesperado, algo que tu psique no lo puede procesar porque te sobrepasa, más en un estado así de vulnerabilidad, obvio que una de las respuestas es paralizarte. De hecho, así es el totalmente. mecanismo del abuso, es así. Entonces, bueno, eso lo escuchaba mucho, ¿no? Pero Sí. ¿cómo te das cuenta si tuviste como una situación así de violencia obstétrica? Mira, primero acotar a lo que vos dijiste, digo, te vas a paralizar obviamente porque quieras o no,
el profesional de la salud que te está acompañando está en una posición de poder sobre vos. Ujú. Sabe más que vos, está en su trabajo, ¿sí? Decide y todo, entonces por eso te paralizás. Y a muchas mujeres les resulta difícil discernir cuándo fueron víctimas de violencia obstétrica, porque a veces no es tan fácil de darse cuenta, pero justamente yo cuando pensaba hoy sobre este tema, lo primero que pensé es, primero tenemos que ver cómo nos sentimos después de ese parto, no solamente durante el parto, no solamente después, sino cuando pasa el tiempo. O sea, me examino. ¿Hay alguna sensación amarga que me quedó después del nacimiento de mi hijo? ¿Hay alguna angustia? ¿Siento confusión cuando pienso en el nacimiento de mi bebé? ¿Siento culpa? ¿Siento vergüenza? ¿Ganas de llorar? ¿No? Cuando Ujú. aparecen todos estos síntomas, digamos, eh, tengo que empezar a ahondar en esto. Para mí es clave ponerlo justamente, exactamente la situación que me estás contando, ponerlo en palabras con un profesional Ujú. competente en el tema. Siempre voy a recomendar una psicóloga que tenga esta mirada hacia, hacia la maternidad. Puede ser una psicóloga perinatal que está especializada en eso, pero puede ser una Totalmente. psicóloga, una mujer que tenga su corazón abierto a escuchar y a sostener a una madre, ¿no? Poder ponerlo en palabras y que el otro te escuche, que el otro pueda ver qué fue lo que pasó, que pueda ayudarte a desenmarañar, ¿no? Esta Ujú. cuestión. Y después cuando ya lo puse en palabras, ya expresé todas mis emociones, yo tengo que discernir lo que me pasó frente a la ley de parto respetado en mano. O sea, como ver Ujú. qué es un parto respetado, la ley que existe, ¿sí? Que está en nuestro país hace 500 años, y decir, cosas, estos derechos que yo tengo, ¿cuáles de estos derechos me fueron vulnerados? ¿No? Porque es algo real. Ujú. Y algo que es re importante entender es que la violencia obstétrica es una epidemia. O sea, hoy en día el Observatorio Nacional de Violencia Obstétrica dice que 9 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de vulneración en el parto. Entonces esto quiere decir que de 10 mujeres que van a parir, 9 van a ser maltratadas. Hay más probabilidades que te pase a que no te pase. ¿Se entiende? Tremendo. Entonces, Y también Flora, sí. el poder hablar con Ujú. otra madre, te sorprendería la cantidad, vos siendo mamá, la cantidad de madres que también han vivido violencia obstétrica, poder Ujú. hablar con esa mamá, poder compartir, porque eso me sirve a mí para revisar mi propia historia. Bien. ¿Y cómo se hace? Bueno, un poco ya creo que es un poco lo que estás diciendo, pero si querés evitar la violencia obstétrica, por esto, por estas cifras que decís vos, que la verdad es tremendo, que es más probable que te pase a que no te pase, como qué hago si quiero que no me pase, digamos, ¿no? Teniendo esta Sí, información, digo, qué miedo, quiero evitarlo. ¿Hay una sí. forma como de evitar, o es medio así una lotería, como decís vos, si vas a parir en un hospital, ¿no? Como... Ahí hay muchos mitos, ¿no? Porque, a ver, Ujú. evitarla no es sencillo. Se puede evitar, no es sencillo. Lleva mucho esfuerzo de nuestra Ujú. parte, mucho trabajo, a veces esfuerzo económico, lamentablemente, sí, eso hay que Ujú. decirlo. A veces es una cuestión de privilegio, sí, a veces no, porque también está el mito de que la violencia obstétrica es en el hospital público y en el hospital Sí. privado es todo un lecho de rosas. La realidad es que si bien en el hospital público hay mucha violencia, en las instituciones privadas vemos
una altísima tasa de cesáreas innecesarias, que también es violencia obstétrica. En las cifras extraoficiales, que no se dicen, realmente no se declaran, rondan en nuestro sistema privado alrededor de un 90% de cesáreas, cuando la Organización de la Salud dice que para que sea un índice sano, o sea, las madres que realmente lo necesitan, tiene que ser un 1,5%, o sea, un 15%, digamos, perdón, un 15%. Eh, entonces, tenemos mucha violencia en todas las esferas de nuestro sistema y necesitamos tomar ciertas decisiones. Tenemos que absorber la información correcta, ¿sí? Tenemos que ver de qué se trata la ley de parto respetado, no hay que ignorarla, ¿sí? Porque hay gente que dice, ay, es como que eso es una moda, eso es de un movimiento político al que yo no pertenezco, con el cual yo no me identifico, no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver, eso es el Trasciende, derecho trasciende las para todas las ideologías, digamos. mujeres Sí, y para sí, todos sí. nuestros bebés. Entonces es importante arrancar por ahí y obviamente lo primero para mí es elegir bien a tu equipo médico y a tu institución. Si vos te preparás, si absorbes toda la información, si ves la ley de parto respetado, pero vos elegís mal tu equipo, vos elegís un equipo que es Ujú. cesarista mal, que es violento mal. Hoy tenemos la posibilidad nosotras de buscar relatos en internet en primera persona. Está el grupo Hay de grupos. Verónica Marcote que se llama Para saber con quién parimos, ¿sí? Que es un Ujú. grupo donde podemos ver, ponemos el nombre del profesional y ahí podemos, saltan millones de relatos de mujeres en primera persona que han compartido su experiencia. Y ahí vos podés ver si es amoroso o si es un violento, por ejemplo, lo podés ver. Entonces vos tenés que elegir bien. Si vos querés tener un parto respetado, un parto amoroso, y vos elegís un equipo terrible, no vas a llegar a buen puerto. No, no vas Pero a tener. dentro del ámbito público puedo elegir si yo lo tengo en un hospital o eso sería dentro del ámbito privado, digamos. Que ya Esto ahora también sería te en voy a el preguntar ámbito otra. privado, Sí, tal ok. cual. Esto sería en el ámbito privado, porque en el ámbito público profesional no se puede elegir. ¿Sí? Entonces, cuando ya nos referimos al ámbito público, ya lo que tenemos que elegir es la institución. ¿Se Claro, eso entiende? te iba a El decir, hay hospital. algunos, este hospital me trataron re bien, o sea, yo he escuchado cosas Claro, así como, o en este justo donde está esta localidad, no, entonces a veces hasta viajan, viste, se mudan un tiempito a esa otra totalmente, localidad para estar en otra institución. He escuchado totalmente. eso. O sea, vos vas a tener que hacer Hay eso. que Si vos tenés averiguar. la posibilidad de lo privado, vas a elegir equipo médico, no solamente institución. Institución igual está bueno ver, elegir la Ujú. mejor que puedas, pero necesitas elegir puntualmente equipo, porque en la Sí, institución privada es como un hotel y ahí el médico en muchos lugares, no sé, paga su lugar, tiene su lugar, ¿se entiende? Entonces van diferentes sí, médicos con diferentes visiones sobre el parto. Entonces, en la misma institución te vas a encontrar un violento mal y te vas a encontrar un dulce de un leche, ¿se divino, capaz, entiende? claro. En cambio, en el público no, en el público elegís la institución, que vas a encontrar referencias también si buscas. A veces hay que hacer este esfuerzo, por eso yo te decía, Luna, a veces lamentablemente existe el esfuerzo económico que hay que hacer. Ujú. A Es veces las una... mujeres incluso creen que no lo pueden hacer, el esfuerzo económico, pero en realidad pueden, ¿sí? Esto es Ujú. importante que lo hablemos porque hay veces que me pasa mucho con las chicas cuando yo hablo, con las mamás, es como, Sí, Flor, no, pero no, no sé, no voy a poder, ¿no? Con este profesional, porque me cobra tantos dólares atenderme, porque te cobran la personalización. Pero de repente capaz que esa mamá se compra el cochecito de 3 ruedas, ujú, todos los chichitos, que no le van a servir para nada si tiene una experiencia de parto terrible. ¿Sí? Porque ujú. después en el posparto esa madre no queda bien. Entonces, la prioridad que le dio a eso no Es sirve muy de nada. A importante, veces sí, se puede dar esa prioridad, ese esfuerzo. Hay mujeres que sí. se tienen que romper el lomo, pero van por ahí.
Y bueno, en las instituciones públicas hoy hay instituciones que están trabajando para acompañar correctamente a las mujeres. Acá en Buenos Aires está la maternidad, el Hospital Materno Infantil de San Isidro, por ejemplo, que tienen Ujú. doulas, sí, que tienen puericultoras, asesoras de lactancia. Ay, Hay qué instituciones públicas. maravilloso eso. Sí, Que eso te y quería debería ser así preguntar si... siempre. Exacto, totalmente. Te quería preguntar si es necesario tener una dula y una partera, también la diferencia entre dula y partera, perdón, por ahí yo te Mm. pregunto mucho, pero bueno, de última vos me decís, bueno, eso no, es para mi curso, es muy No, no, más profundo. no, Pero es porque está buenísimo. necesario, claro, pues si quiero tener un parto respetado, ¿tengo que tener una dula y una partera? O parir A en mi ver, casa me garantiza que sea respetado. Bueno, ahí bueno, ya está bueno. me meto en una más complejo, pero Sí, sí, ya te estás metiendo en una sí. cosa media caldeada. A ver, si necesito una dula y una partera para que mi parto sea respetado, sí y no. Porque Ok, sí, las parteras son una pieza fundamental en los partos. De hecho, en institución, por ejemplo, casi todas las veces en pública privada, quienes atienden los partos son las parteras. Sobre todo cuando son claro. embarazos de bajo riesgo. El obstetra capaz que llega más para el momento del expulsivo del bebé, pero la partera acompaña todo el proceso. Y la Claro, dula, eso, porque es todo un proceso largo, ¿no? Ah, bueno, como en las películas, viste que en unos minutos se resuelve, está, ¡ay, contracción! ¡Pum! Salió el es bebé. No, yo larguísimo. lo viví con mi hermana. Tengo esa Sí, experiencia de estar cerca de mi hermana y claro, es un proceso re largo donde a lo último, como decís vos, cayó, yo ni lo vi. claro. Cayó Cae a súper a lo lo último. último y la partera acompaña. Entonces, la partera Sí, es re importante, fundamental. ¿entendés? O sea, el sostén de esa mujer. Y la dula en realidad no está en las instituciones, lamentablemente, salvo en algunas excepciones. Pero si esa mujer lleva su dula, es re importante la presencia de la dula, porque también acompaña. Pero a lo que voy es que no es que, o sea, vos puedes estar rodeada de una Ujú. dula y una partera y tener un parto eh, que no fue respetuoso, tener un parto que haya sido violentada, porque lo que vos necesitás es que los profesionales que estén en ese momento, no importa si son dulas o parteras, obstetras, si son mujeres, si son varones, si son enfermeros, los que están ahí, tienen que ser respetuosos y tienen que ser amorosos. No se trata Mm. del rol que cumplimos, sino cómo lo cumplimos. Claro, sí, no, pero está bueno eso porque yo en un momento tenía esa duda, dije, ah, bueno, parto respetado es parto en la casa. Pensaba, como con todo este boom de parto en la casa, después, claro, me dijeron que el parto en la casa es caro, no sé si es así, me dijeron que era caro, que era para ¿Sí? personas Algunas privilegiadas, con un poder personas, adquisitivo. Claro, no es para la gran mayoría, no puede acceder a un parto en la casa. Y bueno, además ve una por ujú, ahí en famosas, viste, que las fotos y todas cosas súper lindas. Y digo, ay, mirá, él con la pileta y todo lindo. Y vos decís, bueno, en parto en la casa me garantiza esto. Pero también te escuché a vos como, creo que sí, fue la primera que escuché que decías que vos podés tener un parto respetado en una institución y que eso, eligiendo el equipo, y ahí dije, ah, bueno, esto también se puede llevar a una institución, porque, viste, yo, bueno, si elegí sí. instituciones como No, y tenés aparte, más Luna, riesgo, digamos, de que se... con lo que dijiste, también es como dura esta parte, pero tener un parto domiciliario no nos garantiza a nosotras que no vamos a ser violentadas. ¿Se Claro, entiende? de vuelta, Se nos ha mostrado como esta cara del parto domiciliario, como súper amorosa y súper respetuosa, y lo es, ¿sí? Pero ¿por qué lo es? Porque hay miles de cosas que no se hacen, hay miles de protocolos que no se hacen, o sea, es hermoso. Pero si ese equipo que está en mi domicilio no me respeta, aunque esté en mi casa, voy a claro. sufrir violencia obstétrica. O sea, no existe el que no haya violencia obstétrica en el domicilio. Es mínimo, pero puede pasar. Claro, entonces, bueno, informarse y esto, poder elegir también el Elegir, equipo. Poder, sí, elegir y el bien, tema es que tampoco tenés tanto tiempo para elegir, porque, digamos, son 9 meses. Yo también pienso, digo, qué extremo, ¿no? De todo esto del totalmente. embarazo. Pero no, no es que tenés, hay 2 años para ir probando y elegir, pero
Totalmente, pero ¿sabés qué me pasa a mí con las mamás que acompaño? Muchas veces me dicen, bueno, pero yo me voy a empezar a preparar para el parto a los 6 meses. Ahora es muy temprano todavía. O sea, ahora no. Claro, Vos tenés que elegir tu equipo, empezar a ver equipo, empezar a ver institución, si estás en el público, empezar a buscar relatos en primera persona. Vos necesitas asegurarte que lo que vos estás eligiendo es un grupo humano que te va a acompañar en un parto amoroso, independientemente de cómo, la situación en la que tu bebé nazca, pero que vas a tener un parto amoroso, un parto digno. Y eso se sabe solamente viendo qué experiencias tuvieron otras mujeres. Es un trabajo muy largo y tenés que empezar desde que sabés que, desde que tenés el positivo en la mano, ¿sí? claro. Yo con mi segunda hija, porque en mi primer parto viví lo que viví, ¿cuál fue la mala decisión que tomé? Me fui al hospital que me quedaba cerca de mi casa, que me quedaba 8 cuadras. Como me quedaba cerca, es un error muy frecuente. Me voy al que me queda cerca. Como me quedaba cerca, fui ahí, fue un horror. Entonces, con el positivo de mi segunda hija, dije, tengo el positivo, ya me pongo a ver dónde voy a parir. Ya. Claro, Y empecé un proceso, ¿no? Empecé un proceso. ¿Cuál fue el esfuerzo? Que esto a mí me gusta compartirlo para bajarlo en la tierra y que las mujeres sepan. ¿Cuál fue el esfuerzo que tuve que hacer? Además de un esfuerzo económico en una situación bastante compleja económica, eh, tuve que viajar todas las veces 200 kilómetros, porque fui a parir a 200 kilómetros de mi casa. Entonces mm, me fui a hacer los chequeos a 200 kilómetros, viajé, me tomaba el tren a las 2 de la mañana, porque acá en mi ciudad, que es así, pasa el tren a las 2 de la mañana para ir allá. Todo. Entonces necesitamos como mujeres hacer eso. Elegir bien, elegir temprano. Cosa de que sí, me equivoqué, me di cuenta que este obstetra no va, me di cuenta que este lugar no va, todavía tengo tiempo para cambiar. Y si estoy en un momento avanzado de mi embarazo y yo veo que estas personas son violentas o me entero de que son violentas, tengo que cambiar. Nunca es tarde para cambiar, porque el nacimiento de mi hijo va a ser una sola vez y no se va a volver a repetir, por más de que tenga más hijos, ¿se entiende? claro. Sí, Entonces, sí. hay que cambiar. Y, Flor, ¿y cuál es el trabajo de una dula? Porque yo pensaba que era más para el momento del parto. Claro. Pero me parece que es como durante todo, bueno, durante todo el embarazo. No sé si parte del trabajo de una dula es, por ejemplo, este acompañamiento que haces vos o este Sí, curso. particularmente en mi forma de acompañar se nota muchísimo que yo me especializo en el tema de la educación perinatal. Mm, Acompaño la gestación. Entonces yo claro. acompaño toda la gestación y eso es lo que puede hacer una dula. O sea, una dula en el embarazo provee toda la información necesaria, científicamente comprobable, para que la Ujú. mujer tome las decisiones correctas, las mejores decisiones, para que logre tener el nacimiento que sueña para su bebé. No tomamos las decisiones por la mamá, pero sí le proveemos todo lo que necesita para tomar la mejor decisión posible. La decisión sigue siendo de esa mamá y nosotras tenemos que apoyar independientemente de si nosotras elegiríamos o no lo que esta mamá está eligiendo. Y Mm. somos durante la gestación esa figura de cuidado, esa figura de sostén, de escucha, que no tiene esta mamá en el sistema de salud, porque a veces no es porque la obstetra no quiera, es porque no puede. Ellos trabajan de una manera en la que imagínate que muchas veces no pueden tener todo este tiempo de escucha que la mujer necesita y por eso aparece acá la figura de la dula y muchas mujeres buscan una dula, es como una mujer que materna a esa mamá, por eso está maternando a mamá, ¿no? Sí, me encanta el Y nombre, total. es que es así, se sienten maternadas. No sos la madre, lo cual está bueno porque sucede algo siempre con la mamá, con la propia madre, ¿no? Durante el embarazo y durante el parto, Ya pasan muchas me cosas. puedo imaginar. Sí, sí, claro, empiezan a salir a flote muchas cosas
y esa mamá también le cuesta mucho acompañar desde un lugar objetivo, entonces ahí aparece la figura de la Claro. dula más neutral, pero muy maternal, ¿no? Pero esto de Y en el brindar la parto, información también, sí, sí, como brindar la fundamental. información. Yo siempre voy un pasito más, o sea, hay muchas colegas que tal vez no trabajan de la manera que yo trabajo, Ujú. pero por mi vivencia, yo en el momento en que empecé a trabajar de esto, decidí que iba a ser, y las mamás que me llaman saben, por eso me llaman, que iba a ser visceral, o sea, Ok. acompaño, pero a todos lo llamamos por su nombre. Obviamente yo te voy a acompañar en tu decisión, pero me tengo que asegurar de que vos sepas cuáles son las consecuencias de lo que vas a decidir. Y eso en Claro. general, la dula, en general, la figura de la dula, a nosotras nos enseñan a que no lo hagamos. Pero ¿Por para qué? mí el Como costo de no para no hacerlo es entrometer muy en... alto. Claro, me imagino que por ahí la visión es bueno para no cambiar la decisión, no interferir con el, capaz con el deseo de... Tenés que O, mantenerte como muy ajena, muy neutral. sí. Y como te digo, Luna, el precio para mí, habiéndolo vivido, de no hacerlo es muy alto para esa mamá. Claro, por el contexto, ¿no? Por esto. Bueno, no, no sé cómo será parir en otros países. Creo que esto igual, lamentablemente, debe ser en todo el mundo. Sí. eh, pero por la cultura, digamos, como, va, no sé, la cultura oriental sí será distinto. Había un documental que creo que hablaba de eso, que lo tengo que Tienen volver a sus ver. cosas, ¿eh? Tienen sus Sí, cosas los sí, orientales. claro, como que no era ay todo, eran todo el mundo problemas con el tema del parto. Sí, sí, es Entonces, en todo el mundo. Es en todo el mundo, pero em, es necesario, o sea, yo siento que a veces es necesario cambiar un poco el paradigma, también cuestionarnos, ¿no? Como que cuestionar lo que estamos haciendo, porque yo entiendo la postura, pero digo, a veces el no querer decirlo, che, pero mira que esto, yo te apoyo, pero esto puede tener estas consecuencias, ¿lo consideraste? El no decirlo ujú, hace toda la diferencia, porque de repente y vos no lo sí, decís, te querés como mantener en el molde y después esa mujer decide y, y después vive algo que vos quisieras que no haya vivido, ¿no? Y que podría haber claro, sido sí, no. diferente. No, eso, estamos en un contexto de violencia obstétrica, entonces sí, me parece que está bueno ser visceral. Bueno, Sí. Y en el parto capaz es otro rol, o sea, ajá. es un rol un poco más anónimo, un poco más como eh, se sostiene mucho físicamente a esa mamá emocionalmente, porque necesita mucho sostén emocional la mamá en el parto. Se sostiene también, obviamente no nos abocamos, pero se sostiene al acompañante. Los acompañantes muchas veces Ujú, se ponen muy nerviosos, ¿sí? ujú, Y empiezan como a interferir en la claro. cuestión de ese parto, en el desarrollo de ese parto, y también una mala decisión del acompañante puede hacer toda la diferencia en el resultado de ese parto de esa mamá. Por ejemplo, si una mamá tiene que, como lo que hablamos en un momento que vos me decías, ¿qué pasa si no puede elegir esa mujer porque no tiene las posibilidades o los privilegios para hacerlo, los privilegios económicos? Bueno, esa mujer probablemente lo que tenga que hacer es estar más tiempo en casa. Como vos dijiste, el proceso es muy largo, inicia su proceso de parto, va a tener que estar más en casa para llegar a la institución con una dilatación avanzada para disminuir todo lo posible las intervenciones innecesarias. Entonces, si esa persona está, esa mujer está acompañada por su acompañante que ella haya elegido y estamos en casa y el acompañante se empieza a poner nervioso y dice, porque la escucha gritar y dice, la sacamos ya de acá y la llevamos al hospital, sacar a esa mujer antes de tiempo y llevarla a una institución que sabemos que no es respetuosa, puede hacerla vivir un montón de consecuencias a ella y a su bebé que ella no quería vivir. Entonces, la dula como que baja las aguas, ¿no? ¿Y la dula está Baja ahí las entre la aguas. casa y la institución en el caso de que vos lo tengas en la institución? Y ¿Te sí, muchas acompaña todo veces ese? sí, Claro. estamos ahí. Igual, muchas veces cuando ya entran, la dula no puede entrar, o sea, ya se queda Ah, afuera, porque en general hay un solo acompañante. ah.
se queda esperando afuera, claro. ¿no? Claro, pero está Eh, ahí, digamos, llega hasta... Está ahí, la dula sostiene todo ese, toda esa familia que está por nacer, brinda recursos de alivio para el dolor en casa o en el Ujú, hospital, da palabras de aliento, brinda vasitos de agua, brinda frutita cortada para que coma, calma al acompañante, le hace un café, capaz si el acompañante necesita, le decís, ¿querés ir a dormir un rato que yo me quedo? ¿Necesitas descansar? Yo me quedo con la mamá. Anda a comprar, estás en el hospital, necesitas ir a comer algo, yo me quedo con ella, quédate tranqui, ¿sí? Cuidamos a la claro, mamá y estas son algunas de las cositas que hacemos. claro, sí, un arduo trabajo, digamos. Y estábamos hablando antes vos mencionaste que la cesárea también es un tipo de violencia obstétrica. ¿Es mejor? O sea, claro, mi pregunta es que yo veo que muchas mujeres eligen la cesárea. Entonces, que por ahí Sí, pienso yo, esto que dijiste, bueno, hay un gran porcentaje en instituciones privadas que hacen cesáreas innecesarias, pero muchas veces las mujeres eligen, van ahí para que les sí. hagan una cesárea programada. Y bueno, la primera pregunta que Mm. tengo para eso, si es mejor el parto vaginal que el de cesárea, ¿por qué? Sí, 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 claramente el parto vaginal es mejor, pero no es una opinión personal, sino No, que yo lo he está escuchado científicamente sí, sí. comprobado. Sí, Sí, está científica, como decir, por ejemplo, comer sin una sonda por la nariz es mejor para el cuerpo. Y sí, claro, o sea, la claro. sonda está reservada para la gente que la necesita, y es una bendición para esa gente, pero si yo cada vez que voy a comer como por una sonda, mi cuerpo no se va a beneficiar porque no la necesito, ¿sí? Y me va a causar seguramente otros problemas. Entonces, parir fisiológicamente siempre va a ser lo mejor, porque nuestra biología nos marca el camino. O sea, Claro, son las pistas que hay que seguir para que las cosas funcionen como deben funcionar. Em, y parir vaginalmente, cuando estamos hablando de mamás sanas y de bebés sanos, tiene innumerables beneficios para ambos. En el caso de que una mamá sana con un bebé sano pase por una cesárea innecesaria, porque ahí está la violencia obstétrica, no en la cesárea misma, sino en la cesárea innecesaria, también trae innumerables consecuencias para la salud de esta mamá, de este bebé, que prácticamente nadie habla de eso. Yo no conozco, de verdad, no conozco obstetras que hablen de todos estos que hacen cesárea, que son muchísimos, que hablen de las consecuencias de una cesárea y planificar una cesárea y programar una cesárea. Es un error. Creo que ahí hay un bache, y me entro un segundito en una polémica, no me funen, pero entro en el tema, ahí hay un tema polémico en la ley de parto respetado. La ley de parto respetado te dice que vos podés elegir tener una cesárea, ujú, pero sí, pero las mujeres que están eligiendo tener una cesárea hoy en día no tienen la más mínima idea de las consecuencias que les puede traer a su ay, salud sí, y a no. la salud de Esto su de bebé. la elección cuando no Claro, hay información, ¿qué es y es elegir? raro, sí, O sí, sea, sí. claro, es como que vos venís a la... Yo tengo una heladería, ¿no? Y acá atrás, sabores de helado, vainilla. Y vos me decís, quiero un helado de vainilla. Y bueno, sí, ¿qué me vas a decir? ¿Que estás eligiendo el helado de vainilla? Y no, es el único gusto que te ofrecí, que tengo. Eh, Claro, Capaz que acá tengo toda publicidad para... Es delicioso el helado de vainilla, es buenísimo, la mejor experiencia de tu vida, el mejor helado que vas a probar. Bueno, entonces hay toda una situación que está eligiendo esa madre, porque para arrancar a hablar, una cesárea es una cirugía mayor. Vamos a hacerla como así sencilla, como que no vamos a entrar mucho. Y conlleva riesgos para ambos. Por ejemplo, la mamá pierde el doble de sangre que en un parto vaginal, por ejemplo. Y el claro. bebé tiene riesgo, por ejemplo, un riesgo muy común en el bebé es una cosa que se llama taquipnea del recién nacido, que les Ujú, pasa a la mayoría. Dicen, ay, sí, nació mi bebé, pero bueno, está internado. ¿Por qué está internado? Porque no podía respirar bien. Bueno, eso se llama taquipnea del recién nacido. Y pasa
porque tienen una cesárea innecesaria y le cuesta al bebé adaptarse al mundo extrauterino. Sí, lo he ¿Sí? escuchado eso, pero también como algo bueno, sí, cosas que pasan, ¿viste? Que Cosas obviamente es que una pasan, angustia le para la pasó a mi madre, bebé, claro. le pasó, como que le pasó de casualidad, vino medio, pero Sí, en sí, realidad no nadie lo les dijo, relacionan, sí, pero es que intencionalmente no se les dice. Entonces ujú, yo creo que no eligen, yo creo que no eligen ellos, yo creo sí. que son manipulados por algún tipo de interés. Sí, un poco me hace acordar a lo que pasa con la anticoncepción, que yo por ahí es más a lo que me dedico, a la Tu área. anticoncepción, entonces cómo está tan naturalizada la anticoncepción hormonal y también en la elección, porque en realidad no hay muchas otras alternativas, es de distintos formatos lo mismo, o parche, o SIU, o pastilla, o inyección, todo hormonal, y bueno, no se les dice las consecuencias de eso, medio similar, digamos. Es como, bueno, es lo que me recomiendan y ya. Muy similar. Eh, Y aparte tiene que ver con nuestra salud reproductiva, tiene que ver con nuestro ciclo, o sea, tiene que ver con nuestra vida sexual. El parto es parte de nuestra sexualidad. Sí, sí, Y sí, hay toda una totalmente eso. cuestión de intereses alrededor de nuestra sexualidad. Es que no relacionamos eso que es un momento sexual, el parto, porque también Sí, tenemos claro. la concepción sexual muy vinculada, linkeada con el sexo, ponele, que es solo una cosita dentro de todo lo que es la sexualidad. Entonces no se entiende como, bueno, parte de la sexualidad y que una cesárea ya ahí es una intervención, como decimos, quirúrgica, es otra cosa que está como muy alejada de un momento íntimo, De un sexual. momento sexual, de un momento íntimo, fisiológico, montón de hormonas que tienen que funcionar para que yo después Sí, pueda recibir a este, para que yo después lo pueda alimentar, para que yo pueda tener un vínculo con él. Eh, Hay tantas cosas que tienen que pasar, que si a mí me hacen pasar por una cesárea innecesaria, me la van a complicar. Y a veces las complicaciones eh, son por mucho tiempo, no es en el momento solamente. sí. En relación a eso, ay, se me fue, pero te quería preguntar. Ah, esto de que me gusta mucho que tu taller, el curso se llama Parir sin miedo, porque en realidad lo Sí. que yo vengo leyendo al parto y yo decía, esto es posible, es el tema del dolor, ¿no? Como esto, lo primero Sí, que leí fue de Casilda Rodríguez, que habla tiene un libro que se llama Parir sin dolor. Entonces yo ajá, digo, sí. ¿es posible parir sin dolor? Y todas experiencias de mujeres que paren sin dolor. Y cuando le pregunto a mis amigas que pasaron por partos vaginales, me dicen de ninguna manera. Y que me dicen, no, Claro, en ese esos momento vos decís, partos, nunca más me quedo embarazada. La próxima en ese momento me dicen que piensan como en por qué me metí en esto. Y después como que se olvidan del dolor. Como que claro. está... Quería preguntar, ¿se puede parir sin dolor? Porque también A por eso ver, creo que eligen las mujeres la cesárea, por el miedo al parto. por el miedo al parto, por el miedo al dolor. Y a ver, yo no puedo desestimar las mujeres que han tenido esos partos orgásmicos, ¿no? No he conocido a Ujú. ninguna. Pero la verdad es que yo te voy a decir que parir sin dolor no la veo. Deben ser casos excepcionales, pero parir sin sufrir sí, ¿no? Claro. Son dos cosas diferentes. Entonces, Sí, saber que son dos podemos cosas parir diferentes, sin total. sufrir es un montón. O Porque sin la gente en realidad miedo. lo que piensa, sí, porque la gente lo que piensa no es que, ay, no me va a doler, no, voy a sufrir, ¿no? O sea, me voy a morir en el parto, me voy a desplomar. La fantasía que las mujeres tienen, en serio, es que de tanto dolor se van a desplomar ahí, como que el cuerpo no les va a funcionar más. Y la verdad que nada que ver, nada que ver. Es doloroso, súper intenso, es muy doloroso, pero las ventajas de vivir, de prepararte para un parto fisiológico y de tomar todas las decisiones que se necesitan para tenerlo, es que el cuerpo mismo tiene un sistema de recompensa, ¿no? Hay dolor, hay un pico de dolor, baja y hay una meseta Ujú. que no hay más dolor. Sube,
mucho dolor en la contracción, baja una meseta que estoy como, no me duele nada. Y así por horas, ¿no? Obviamente más se va acercando el tiempo del expulsivo, más fuerte es, más intenso es, más Como de a difícil es de poquito, sobrellevar. digamos, para Y que sea sí, tolerable. claro, pero vos ahí pasás por un montón de cosas, o sea, es como naturalizar también, que no se naturaliza nunca, que hay momentos de disfrute. Hay risas en el medio, hay chistes, hay un abrazo, un beso, me comí una fruta, ¿no? Hay todo eso. Me hicieron un Sí, masajito, ¿no? Y sí, después hay, a que gritás como una grito. desquiciada, ¿viste? Te sale el chuqui adentro. Sí, pero hay de todo. Y el problema es cuando nosotras no nos preparamos para tener un parto fisiológico, ni tomamos las decisiones para tenerlo, elegir el equipo, la institución, etcétera, etcétera, que eso lo vemos como supremamente detallado en el taller. Em, Tengo un parto súper instrumentalizado, me empiezan a poner de todo, llego, me ponen la vía, llego, me hacen esto, me hacen lo otro, me acuestan, no me dejan mover, no me dejan tomar, no me dejan comer, es una pesadilla. Y Claro. eso hace que incremente mucho la sensación de dolor. Entonces terminan siendo partos supremamente dolorosos, sufridos. ¿Se Sí, entiende? O sea, además esa esto mujer está súper chequeado, porque algo de lo que plantea chequeadísimo. Casilda en ese libro es como la fisiología del parto, lo que se necesita para que se segregue oxitocina, para que dilates, para que te Sí, duela sí, sí. menos, para que expulses mejor, o sea, esto ya se sabe, es como por eso toda esta ley de parto respetado de exigir, che, loco, respeten la fisiología del parto, pues si no, obviamente que va a ser un Es que ¿cómo calvario vas a parir. parir si no? O sea, ¿cómo vas a parir si no? Es como, y aparte todas las posibilidades que tiene la mujer para aliviar el dolor. O sea, todas las Claro, y cosas, que a cada ¿viste? una le funcionan cosas distintas Cosas también, tener diferentes, ese el abanico de movimiento, alternativas. miles. Lo que pasa es que esa Sí. mujer necesita que se las ofrezcas. Por eso la importancia Claro, de ver eso dónde vas a ir. sí. Eh, no ¿Y eso quién necesita lo hace? que ¿La ahora vamos a... partera? Sí, si no está la dula, la partera, claro. Por ejemplo, en el parto de mi segunda bebé, a mí la partera me proveyó de todo lo que necesitaba. Yo estaba en un pico de dolor y ella me estaba preparando en la institución una bañadera con aceite de lavanda y de mandarina. ¿Entendés? Ay, qué divino Eh, eso en la institución. O sea, ves que se puede, porque hermoso. esta era mi duda que tenía. O sea, tengo que parir en casa para tener un parto respetado. Bueno, no, no No, necesariamente. no, no, no. Claro. Y es hermoso que en la institución la mujer pueda como atravesar por todos los métodos, todas las cositas que hay para ella, porque se va pasando, te vas moviendo, vas usando la pelota, te van haciendo un masajito y el proceso de parto va pasando y resulta que pariste con mucho dolor, pero con mucho disfrute. Sí, eso que decís está buenísimo. Me hace acordar nada que ver, pero al yoga. Porque lo que dicen justamente los maestros de yoga es esto de que la postura duele, pero que en realidad el sufrimiento es lo que molesta, no el dolor, ¿no? El dolor, hay un dolor que es tolerable y que hay que entregarse un poco a ese dolor, trascenderlo y, y bueno, y que en realidad lo que nos molesta es esto, el sufrimiento, ¿no? Eh, Ujú. bueno, así que esto de parir sin miedo también me resonó mucho. Que se llame parir sin miedo y no parir sin dolor, porque si no parece medio mentiroso una promesa No que esté podemos medio hacer irreal. falsas promesas. Claro, y en relación a eso también porque en las redes sociales y bueno, y también ahora está como más ninguneado esta cuestión de qué queremos volver atrás a que las mujeres parían con un dolor tremendo, sin anestesia, ¿por qué quieren hacerse eso siendo que estamos en una época moderna que podés parir con anestesia? Y bueno, eso preguntarte a vos qué opinás de eso, de la anestesia en el parto, si es necesario en algún momento. Obviamente que yo digo, bueno, esto de respetar las decisiones de esa mujer, ¿no? Que está lo que ella quiera, pero bueno, hay algo de información de decir es necesario, no es necesario, o se puede evitar. Y, o sea, yo como que voy a recomendar, digamos, que en lo posible, si la pueden evitar, en lo posible.
Ajá, Sí, es verdad que hay mujeres que les sirve, sí, hay como un porcentaje de mujeres pequeño que les sirve si se las dan correctamente en el momento apropiado, ¿no? Como no tan temprano, porque eso ralentiza el parto y surgen un montón de cuestiones. claro, Pero yo las animo a explorar otras, otras opciones, que eran las que hablábamos claro. bien. Porque al final, si bien la anestesia epidural existe y es una herramienta de la cual cualquier mujer tiene derecho a usar, no es la más segura. O sea, Ujú. existen efectos secundarios, sí, que tiene, que te pueden pasar a vos, y si te pasan a vos, te perjudica en el desarrollo de tu parto. Entonces, teniendo un montón de herramientas que podemos echarle mano, que son sin ningún tipo de efecto secundario, y que son súper placenteras, además, y que además favorecen mucho el movimiento libre, porque la epidural tal vez me van a pedir que, bueno, no sé, quédate capaz acostada o quédate capaz sentada, como que ya me restringe el movimiento, y un pilar re importante para un parto fisiológico es el movimiento. Yo recomiendo siempre que se vayan las otras opciones. Claro, Eh, que por lo menos prueben antes a ver si pueden aguantar sí, y si con pueden la hacer otra. como un laburo de absorber esta info, ¿no? De ver, también de ver, porque hay un montón de info disponible sobre los efectos adversos de la epidural, que tampoco el sistema, o sea, tu médico nunca te lo va a contar. Sí te van a hacer firmar, antes de que te la pongan, te van a hacer firmar algo que vos estás en medio del dolor y no, no, o Sí, sea, desesperada, no, firmás cualquier cosa. Si me decís claro, que me vas a ¿qué sacar vas a este dolor firmar? tremendo, claro, es que ahora Te entiendo, si vos estás, firmo. porque sí, he escuchado, he leído relatos de partos y claro, que dicen, ay, no, estaba acostada nada más hasta que vino la bendita epidural, la anestesia y ya se como que sentí un relajo, fue un alivio tremendo, pero Sí, nunca contaron que antes haya otras opciones. Era lo que, eso, o sea, no había lo otras que pasa, alternativas que le ofrecieron. no, totalmente, o sea, lo que pasa con la epidural es que es efectiva para el alivio del dolor, pero no es del todo segura, o sea, los Claro. efectos secundarios que te pueden dar pueden desembocar en un montón de otras cosas que ya termina en un parto súper instrumentalizado, o sea, ya tu parto, digamos, fisiológico ya no existe, con todo lo que eso conlleva para vos y para el bebé. Y la verdad, Luna, es que en la mayoría de los relatos, si bien obvio que hay relatos como los que vos contás, después habría que ver ¿Cómo qué fue más después? datos hay en ese relato, ¿no? Porque después cuando seguís charlando, y bueno, y después me pusieron oxitocina, y después me tuve que quedar acostada, y después me hicieron una episiotomía de la entrada de la vagina hasta el ano, Ah, y sí. después, y bueno, o Tuve una seguidilla sea, de entonces, ¿qué intervenciones. pasó? ¿Qué pasó con esa epidural? Y después el médico arriba me tuvo que empujar la panza. Está prohibida esa maniobra, ¿sí? Porque tiene riesgo Claro. de vida. Me tuvo que empujar la panza. Pero entonces fue la puerta, en esos relatos, fue la puerta a un montón, a lo que se llama catarata de intervenciones. Y en el mejor de los casos termina o en un parto instrumentalizado, en el mejor de los casos, o termina en una cesárea de urgencia. Sí, Estamos sí, sí. hablando de que una cesárea de urgencia intraparto es un bebé que está en riesgo de vida, ¿sí? Claro, ya llegas a un momento de extremo y de mucho estrés, me imagino. Tenés que salvar la vida de ese bebé, un bebé que no estaba en riesgo. Claro. Y bueno, Flor, no te quiero robar mucho más tiempo. Te quería preguntar, que creo que un poco ya lo estuvimos diciendo, ¿qué es lo que necesita una madre, por ejemplo, primeriza saber antes de parir? ¿O qué es el consejo? Bueno, lo primero que tenés que hacer, creo que un poco lo dijiste, esto de informarte desde el positivo, Total, ya planificar, buscar el equipo, digamos. Yo me quedo con total. eso. Eso es como lo primero. Después, recordar que hay que tomar un montón de decisiones importantes, que si las vas a delegar en otro o las vas a dejar al azar, el resultado probablemente no sea bueno. Y ya es como
o un parto súper hipermedicalizado, un parto traumático o una cesárea innecesaria. O sea, no existe ir a parir sin tomar decisiones importantes o sin prepararme. Es como decir, voy a rendir un examen sin estudiar bueno, todas las cosas que nosotros hacemos en la vida que nos demandan un compromiso, un esfuerzo y una preparación para tener X resultado, ¿no? Y obvio que es re importante informarte, lo vemos, o sea, hay que informarse, si podés tomar un curso mucho mejor, pero si vos haces todo eso y elegís mal tu equipo o elegís mal tu institución, ya creo que con todo lo que charlamos es como que realmente una ya sabe qué puede esperar. Sí, para eso recomiendo mucho tu curso. Está bueno. Yo la verdad que no conozco así otras personas. Bueno, tampoco estoy tan en el mundillo porque si bien me dedico a la sexualidad más desde otro lugar, pero no conozco muchos cursos que tengan así en detalle todo el proceso, todo lo que tenés que saber, distintas alternativas de parto. O sea, por eso me parece espectacular ese curso y ya el nombre, para ir sin miedo, me parece que está Sí, buenísimo porque sí, está recomiendo que súper vayan pensado. a tu curso y a tu Instagram que es Maternando a Mamá. Sí. Eh, yo creo que con eso te evitas ya un montón de cosas. Me parece que es una gran inversión que además es súper accesible, digamos, pero Sí, es súper accesible. Mira, mi mamá es dula también, ¿no? Se formó hace un tiempo y mi mamá me dijo, qué lindo. Flor, quiero que me pases de nuevo tu taller, porque yo a mi vieja se lo paso, obvio, y me dice, porque tu método funciona. Y yo dije, claro, es que para ir sin miedo, yo pensaba cuando ella me dijo eso, no es un curso, es un método, Ujú. porque yo sé, y lo sé es posta, porque fue increíble las cosas que han pasado estos años, que si las mujeres siguen obviamente acorde a su situación, ¿no? Cada una tiene su realidad y eso se va trabajando, pero que si siguen paso a paso lo que vamos trabajando, tienen experiencias maravillosas. Claro, qué espectacular porque además esto abre la puerta a no estar, decir esto de, bueno, no tengo plata, no voy a tener un parto lindo, porque no me queda Ah, no, otra que ir al olvídate. hospital. Y no, vos le das alternativas Todas y decís, podemos. bueno, claro, mira, tenés estas alternativas en esta situación que no deberíamos tener que hacer tanto para tener un parto respetado, Total. pero bueno, es la situación en la que estamos. Hay una cuenta que se llama Mi parto, mi decisión, también siempre se Sí. hacen eh, bueno, marchas, intervenciones, como no sé cómo El será la parto es cuestión nuestro legal de, también, me encanta. mi parto es nuestro, es otro, es verdad, hay varias cuentas que se dedican a esto, ¿no? En seguir promulgando esto del Ujú. parto respetado. Re. Y bueno, eso, vayan, después te quería preguntar esto de mitos en relación al parto, pero hay tantos. Yo cuando escucho hablar Sí, hay yo tantos diría que, tres. bueno, a ver, Yo decilos diría tres como para cerrar, que así como te el vas y cierre, te van a ¿viste? buscar a tu Instagram, que ahí tenés un montón más como Sí, sí, hay para de ver. todo. Hay un video de YouTube que dice como que los siete mitos más comunes sobre el parto, que lo hice hace mil, Ajá, pero si tuviera que enumerar tres, el primero es que el parto vaginal es peligroso para la mamá y para el bebé. claro, Ese es el no. primero. El segundo mito es que la cesárea es rápida y no tiene consecuencias, que es como es como un atajo, como un paseo en el parque, ¿no? Ese es otro mito Ujú. que está súper difundido. Y el tercer mito, que es re importante, que justamente el otro día una partera española como que decía, no es suficiente con nacer vivo, ¿no? Y este mito que yo Ujú. pensaba es lo que la gente dice, ¿no? Como que no importa cómo fue tu parto, no importa cómo te sentiste, lo que importa es que tu bebé esté sano. Bueno, habría que Claro. pensar, ¿no? Ahí lo que consideramos también sano, porque a veces quedan cosas, ¿no? En nosotras como mamás y en nuestros hijos que quedan como secuela de estas experiencias. Y capaz que a simple vista no se ve, pero están. Sí, una mirada muy también reduccionista de la salud, como sano, nada, Claro, ¿qué sería sano, físicamente no? y hasta ahí, porque también esto de la microbiota vaginal, o sea, cada vez se encuentran más cosas en, Total. en relación al parto Por eso vaginal, más Luna lo de esta beneficios. partera, ¿no?
no es suficiente con nacer vivo, hay que nacer eh, cuidado. Claro, totalmente, totalmente. Sí, Bueno, Flor, bueno, eso, no te quiero ahorrar más tiempo porque sé que tenés una bebé chiquitita. Bueno, obvio. muchas gracias por sumarte a esta entrevista, por coparte con la propuesta. Ya saben que a Flor la pueden seguir en Instagram como Maternando Mamá y también tiene este curso hermoso que está virtual, súper accesible y que también yo a la próxima amiga que se quede embarazada es algo que le regalaría, digamos, es algo que le recontra Re, regalaría re, a una re. amiga, a una hermana, a una prima, o sea, eso también. Si tienen Chicos, ahí alguna... nada de mamaderas, chupetes, No, cochecitos, regalen esto es que... información. Sí, es un gran regalo, así que eso también me Sí, encantó. Flor, gracias, gracias, Luna. muchas gracias por compartir.